Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos en el programa de Voces de Cambio y vamos a hablar sobre un tema que hoy es prioritario y se llama despojo y guerra por el agua. Y tenemos aquí a dos compañeros que tienen mucho tiempo en estos asuntos de la ecología y del agua. Es Moctezuma Madrigal y Carlos Olivares, es que todos conocido por Charlie. Entonces, él es estudiante de CIECO, Moctezuma es economista de malformación. Y entonces, pues, ¿qué nos puede platicar esto del despojo del agua y la guerra por el agua? Creo que hubo un foro recientemente sobre ese tema, entonces no sé si nos traigan noticias de ahí. Pues resumimos, hace unas 3 semanas se realizó un foro municipal del agua convocado por una asociación de usuarios del agua de Morelia, en la que participaron autoridades y nos llevamos un diagnóstico más o menos elaborado acerca de la situación que nos encontramos en Morelia, y concluimos, tanto académicos como activistas sociales como parte del gobierno, que el problema es grave y que no se están haciendo las suficientes medidas para mitigarlo. Y tiene sus fundamentales orígenes, nosotros lo vemos así, como movimiento, en 2 ejes. Uno, en la mala distribución del agua, es decir, la poca agua que hay, el agua que hay en Morelia se distribuye mal. Ejemplos tenemos el movimiento de la Coca-Cola, ¿no?, que se fue muy sonado aquí en la ciudad, donde una empresa refresquera tiene 3 pozos profundos para autoadministrarse el líquido que quiera. El ejemplo de la papelera, que se alimentaba durante más de 30 años de agua del manantial de la Mincita, que es el manantial que nos abastece el más del 40% del agua que consumimos, y los casi 4 o 5 campos de golf que hay en la ciudad. Es decir, el uso del agua priorizando actividades empresariales. Entonces, lo que nosotros vimos en ese foro es que esa mala distribución, originada en el tema, por ejemplo, del tandeo, que eso es un tema muy grave, que el OAPAS decide a quién le da agua, cuándo se la da y en qué momento. Y entonces nos acaban de entregar un estudio, lo estamos analizando todavía, que se llama Abastecimiento del Agua en Morelia, donde vemos que hay colonias que tienen agua 24 horas, los 7 días de la semana, y hay colonias que tienen agua 2 horas, 3 veces a la semana. ¿Quién decide eso? ¿Bajo qué principio se decide? Pues eso es lo que no esclarece el OAPAS. Y el segundo motivo es que estamos abatiendo las zonas de recarga. Un caso es nosotros lo que peleamos en el tema de la Loma de Santa María, pero está el caso de la Mincita, donde el día domingo va a haber un foro para analizar todo este tema del agua, pero está el tema del Punguato, pero está el tema de otras zonas de recarga de la ciudad, está el tema de que hicieron una unidad deportiva Bicentenario en un humedal, en el último humedal de Morelia, ¿no?, uno de los humedales más importantes. Entonces, tienes que la obra pública avasalla, somete al bien colectivo, que es la naturaleza. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el origen de la falta de agua, que es una mala planeación. Se generan planes de desarrollo a 10, 20 años, pero luego la siguiente administración nos vuelve a cambiar. ¿Habrá planes? Hay planes, pero no se respetan. Se modifican al antojo de los intereses empresariales. Entonces, eso es lo que nos tiene sumidos en una crisis de agua hoy. Pues hoy recientemente tuvimos aquí a los vecinos de Santa María y de Tenecia, Morelos, que exactamente tienen ese mismo problema. O sea, antes ellos tenían agua todos los días y resulta que hoy los declaran colonia, y entonces los despojan del agua y pues priorizan las colonias de Altozano y etcétera, ¿no? Entonces es un problema que tarde que temprano se va a ver como una guerra, ¿no? Ahorita los despojaron gradualmente del agua y ahora... Pero ahí es interesante algo, Polo. Esa gente no se lo dio el gobierno. Esos pozos no se hicieron solos. Claro. Esos pozos los construyeron ellos. Sí. El canal que viene de agua de arriba de Jesús del Monte lo construyeron ellos. Sí. 4 años de trabajo. Sí. Faenas, las familias tocaba 3 metros para avanzar en el canal, cada familia de Santa María. Sí. Y hoy esa agua la disfruta un fraccionamiento. Sí. Entonces, eso es despojo. Pues nosotros, bueno, desde mi formación no vemos que es un problema generalizado, ¿no? En todo el país se está dando, y aquí en Morelia empieza a percibirse ya pues que se está agravando el problema. Precisamente por esto el día domingo va a haber
un foro que se llama Alto la Urbanización Salvaje en la defensa del manantial humedal de la Mincita. Va a ser un foro de información y discusión para ver cómo se soluciona, se atiende cómo se combate el proyecto de despojo que se está dando en la zona surponiente de la ciudad. El manantial de la Mincita, ya lo decíamos, es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de este lado, bueno, de agua superficial, y lo que se anuncia, que dejó ver el gobierno con el plan parcial de desarrollo que a la mera hora no publicó el año pasado, era que tiene proyectos de urbanización y de agricultura intensiva en esa zona. Está grave, ¿eh? Ajá, pero también se enteraban ellos que pues está ahorita lo de las tenencias, ¿no? Que también van sobre del agua, está en la loma la destrucción de las fuentes de recarga. Entonces, ¿será que no se está percibiendo? Pero pues se viene una crisis, ¿no? Que en otros lados pues ha llegado a situaciones muy graves, ya lo estamos viendo a lo mejor San Bartolomé y Alco, ¿no? Ya se están dando las guerras por el agua en el país, y es el escenario que podríamos estar viendo para Morelia, ¿no? Moctezuma, tú una vez nos dabas un dato de que hace 30, 40 años los pozos en Morelia tenían 40 metros de profundidad, 50, ¿no? Y que hoy tienen más de 200 metros, ¿no? Entonces, en 20 años tenemos eso, entonces en otros 20, 10 años vamos a tener pozos quizá en 1000 metros, ¿no? Y entonces eso pues tiene un fin. No es que le sigamos... No es infinita el agua. No es infinita, ¿no? Entonces... Ahí es interesante mencionar algo que para nosotros es crucial. Efectivamente, hace 20 años, recuerdo a estudios de la Michoacana, te encontrábamos agua en varios puntos de Morelia a 20 metros, excavando. Hoy 150 o 200 es la medida. Por ejemplo, en la Coca-Cola avisaban los de la Coca-Cola que iban a 300 metros y no encontraban en esas zonas. Entonces tenemos un problema muy grave porque eso indica que se están abatiendo los mantos acuíferos y que en ese sentido vamos a tener hundimientos en varias partes de la ciudad, porque va tangencial con el tema geológico al tener una ciudad que la cruzan y la atraviesan varias fallas geológicas. Ahora, el manantial de la Mincita, de acuerdo a ESDUMA, ellos dicen que tiene una vida de 49 años. Es decir, ya está el diagnóstico. Vemos que los pozos profundos se han abatido gravemente en 20 años. Vemos que la Mincita le proyecta una vida de 49 años y no estamos haciendo nada para remediarlo como sociedad. A veces hablas como si yo fuera un experto y yo soy ESDUMA. ESDUMA es la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento. Ellos se encargan de planificar el desarrollo o desplanificar el desarrollo de la ciudad, que sería mejor dicho, porque la verdad es que ha sido un desastre. Morelia en 20 años ha caminado a convertirse en una Ciudad de México. Sí. En transporte, es un caos la movilidad urbana en la ciudad. En el tema del agua, que es algo muy grave, porque Morelia es una ciudad con mucha agua y que hoy estamos teniendo un problema bastante fuerte. Lo que sucedió con los yaquis en el norte es un tema de agua, que Hermosillo necesita agua y entonces se la quiere despojar a los yaquis. Digamos, los de Hermosillo tienen el derecho legítimo al agua, pero también los yaquis tienen derecho legítimo al agua. Entonces entramos en una pugna. Así es. ¿No? Entonces estamos en esta disputa del crecimiento urbano, de este crecimiento urbano irracional, desplanificado, que genera despojo a otras comunidades alternas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a terminar despojando a los de Uruapan, terminando construyendo un acueducto de Pátzcuaro acá, o un acueducto de Uruapan acá, y despojando agua a otras personas que conservaron su agua, que la cuidaron y que la mantienen, que es lo que menciona Charlie que pasó en el Estado de México, ¿no? Entonces, es una ciudad que no crece racionalmente, termina despojando a sus vecinos. Esto quiere decir que estamos gastando más de lo que se puede realmente captar, o sea, no podemos gastar más de lo que tenemos que está viniendo. Es lo mismo que en la alimentación, ¿no? Uno tiene que alimentarse lo suficiente como para que no haya sobrepeso o al revés, ¿no? Que no te vayas a morir de hambre, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que tú demandas y lo que utilizas, ¿no? Entonces no podemos utilizar más de lo que estamos captando, percibiendo por la naturaleza, ¿no? Y precisamente los planes ahorita del gobierno federal van en sentido contrario. Ahorita se está viniendo la propuesta de nueva ley general de aguas que va a sustituir a la ley de aguas nacionales, y hay una pugna entre el proyecto de la CONAGUA y del Banco Mundial y el de las organizaciones civiles, ¿no?
Nomás como dato, entre las cosas que plantea está que el agua sea propiedad del Estado, ya no de la nación, lo que le dejará la administración de los funcionarios. Y otra cosa, por ejemplo, es que con el discurso de garantizar el derecho humano al agua, te van a garantizar 50 litros diarios por persona, ¿no? Tú le bajas al baño y ahí se van 14 litros, así que no puedes gastar demasiado, ¿no? Pero principalmente está yendo a los grandes proyectos inmobiliarios, digo, a los industriales del Bajío, y pues a nivel Morelia ya estamos viendo que se va a los campos de golf, a alimentar la papelera. También por ahí hay un estudio en la Universidad Michoacana de la cantidad de agua que gastan los car wash, los lavadores, las lavanderías de carros, pues, que sí es cerca del 10% del consumo urbano de agua, ¿no? Son actividades privadas y pues hay otras actividades prioritarias, el abastecimiento de las colonias, que está quedando en segundo plano, ¿no? A mí me gustaría aclarar, es que pues, hablas de tres: gobierno, Banco Mundial y la comunidad, ¿no? Pero es que a veces como pareciera que es entre los tres, más bien entre los dos, entre el gobierno, el Banco Mundial contra la gente, ¿no? Pues es la propuesta del Banco Mundial se está copiando como calca en diferentes países de África y Latinoamérica. Pues aquí nomás se le hicieron algunas adecuaciones y ya se presenta como la propuesta mexicana, pero pues más bien viene de más arriba la propuesta. La enmienda de privatizar el agua. Alguien por ahí había dicho que alguno de ustedes traía un reporte de la cantidad de agua que están utilizando, de acuerdo al número de familias que existen allá en Altozano, que es el lugar donde vino a despojar primero a los campesinos de su terreno, ahora a todos los morelianos del agua, que había una cantidad determinada de vecinos que, bueno, el tipo de gente que está habitando por allá tiene un consumo pues entre 200 y 300 litros por día, ¿no? Entonces creo que ahí se ha permitido la perforación de pozos indiscriminadamente, por supuesto, Comisión Nacional del Agua, con autorización y en conjunción con el gobierno municipal estatal. Y bueno, no sé, ¿tenían ustedes algún dato para eso? Sí, hemos recibido por acceso a la información diversa información en torno a ese asunto. Uno crucial es, por ejemplo, al TEC de Monterrey se le permitió la perforación de un pozo recientemente, bueno, cuando se conformó. Altozano tiene, sabemos, 3 pozos, aunque con agua solo reconoce uno. Esos 3 pozos, junto con el canal que hicieron los de Santa María, que también surta Altozano ahora, con el canal de San Miguel que llegaba a Colusen y que ya hay un tubo que lo trepa hasta Altozano, pues cumple un compromiso que firmó Fausto Vallejo cuando era presidente municipal, donde él les decía, lo firmó, está en el decreto, en el periódico oficial del Estado, que les iba a dar 150 litros por segundo a un fraccionamiento que el INEGI en su último censo reconoce que habitan 800 personas. No sabemos si puedan habitar más o menos, pero eso es lo último dato que tenemos de acuerdo al INEGI. Entonces, estamos hablando de una dotación inmensa de agua, porque de acuerdo a lo APAS, una persona al día consume 150 litros al día, promedio. Ellos les están mandando esa cantidad por segundo, sí, para alimentar a 800 personas, pero sobre todo para alimentar a un tema de un consorcio comercial, que es su centro comercial y que es su campo de golf. Entonces, el agua hay. Por ejemplo, en el norte, Loma Bonita, Prados Verdes, son colonias que se acostumbraron a vivir sin agua. Colonias que se acostumbraron a vivir con una hora o 2 horas cada tercer día. Y que cuando se levantaron hace 6 meses contra el ayuntamiento, se levantaron para que no les quitaran esas 2 horas cada tercer día, porque el ayuntamiento amenazaba con desviar agua de su colonia a un fraccionamiento que estaba construyendo Manuel Nocetti. Finalmente se paró eso, creo, ¿verdad? Finalmente se paró ese acueducto, pero esa es la gravedad. Sí. La gente no estaba pidiendo, denme más agua. Estaban pidiendo, no me quites mis 2 horas cada tercer día. Y es extraño a veces cómo uno llega, bueno, yo confieso mi pecado, he ido a los cines allá de Cinépolis y es terrible, o sea, uno llega a orinar y automáticamente baja un chorro de agua, ¿no? Entonces dices, oye, indefinidamente esto, o sea, esa agua se va. Cientos, miles de millones de gentes en el mundo la están necesitando y aquí nosotros, queramos o no, se va. O sea, va uno al sanitario, orina y
se pone uno enfrente y automáticamente ¡qué barbaridad! Sí. Salpica. Sí. Y es que eso tiene que ver con una concepción de desarrollo. Es que lo que hoy está en crisis, sí es una ambición de algunos cuantos, pero es una concepción de desarrollo colectiva, que es un sistema que concibe el uso de los recursos utilitariamente, es decir, para mi beneficio individual, y no los ve como parte de un entorno con el que hay que coexistir y con el que hay que conservar y que hay que verlo a muy largo plazo, y que no es, como tú dices, infinito, Sí. que tiene un fin, que los recursos naturales se acaban y listo. Entonces, esa concepción de desarrollo fracasó. Estamos en una crisis ambiental, sin duda. El cambio climático hoy nadie lo puede negar. Hace 30, 40 años los académicos decían que eso era mentira, que eso era falso, que eso no existía. No, ya Y no. hoy es innegable. Entonces, hoy la pregunta es, porque hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, es ¿qué hacemos como sociedad? ¿Continuamos por este paradigma que nos han trazado? Un paradigma es una ruta que nos han planteado. ¿O viramos como sociedad, pensamos y decimos que no podemos avanzar hacia ese desfiladero al que nos lleva? Nos llevan a la muerte, literalmente. Sí. Entonces, sin agua, con temperaturas altas, sin bosques, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Nosotros todavía vamos a alcanzar a vivir en estas condiciones. Con harta luz, con mucha luz. Y con alto sol hartos que nos va a focos quemar. y hartos anuncios comerciales. Charlie, ¿por qué nos quedan unos minutos? Nos acaba de decir la compañera Lupita, que está acá en los controles. ¿Qué nos puedes decir de lo del que va a haber en la mesita? Va a haber baile, música, grupos que van a tocar, no sé. Pues sí, es un encuentro. Son 4 mesas, tengo entendido, ¿no? Sí, son 4 mesas. El evento empieza desde las 8 con una mística sobre, pues, como agradecimiento al saludo a la Madre Tierra, al manantial. Después un desayuno y se instalan unas mesas sobre 4 temas que nos importan. El agua, en un contexto mundial, para entender como el contexto de la crisis. El agua en Morelia y particularmente en la zona surponiente, en base a lo que se ha visto que tiene proyectado el gobierno municipal. También está el tema de los agroquímicos, que es un problema que... Agrotóxicos. A los agrotóxicos, que se ve que se puede poner feo, y el de urbanización salvaje. Después de eso va a haber también mesas en esos mismos temas, la comida y después un acto cultural. Ya van a reunirse varias organizaciones ambientalistas de la ciudad, como el Movimiento en Defensa de la Loma, pues las aglutinadas en la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales, que ronda más o menos como 10 organizaciones, varias casas de estudiante. Hay gente de los cebetas, creo que hay gente gente de de Cebeta, cebetas, de apicultores de Michoacán, del CIECO, algunas gentes que están... van a llegar estudiantes de la estudiantes UNAM. de la UNAM. Ajá, que trabajan los temas. Y Ciencias ambientales. Pero ¿cómo van a llegar a la mesita si la gente está interesada? En camión, en la el Mencita se Coincio. puede llegar en el camión San Nicolás, que lo pueden tomar a lo largo de Avenida La Huerta, o ahí pues toma por la antigua salida Pátzcuaro. Son 8 pesos. Ya se la onda es que sí está sobre Avenida Coincio, pero no es muy identificable. En la colonia ecológica Jardines de la Mencita, que va a ser la sede, está como a 5 minutos de los balnearios de Coincio, enfrente de San Tengo Javier, entendido que tienen, Rocadura. esos compañeros de la mesita tienen una página en Facebook. Yo creo que Ah, sí, acabo de valdría la sacar, sí. pena que les dijeran que pusieran un planito donde se localiza y cómo llegar. Sí, Yo creo que eso sería puede una buscar en cosa internet. importante para que los compañeros, la gente que está interesada, Así está. y yo creo que es muy importante porque ahí uno puede ver el manantial. el manantial, ¿no? Cómo lo están tratando de conservar, esas gentes están viviendo ¿Cómo allá, lo le están quitan el privatizando lirio. ya el gobierno, ¿no? Le está quitando a ellos la credencialización para protegerlo, lo está enrejando. En fin, ahí se ve el choque de los proyectos de desarrollo que Pues tenemos. continuamos. Lupita nos dijo que ya se nos terminó el tiempo. Es sumamente poquito para hablar de este despojo y guerra por el agua, porque barbaridad, ¿no? O sea, unos grandes privilegios y la mayoría igual, como la riqueza, ¿no? En la económica, unos cuantos ricos y millones de... Lo que es cierto, más un segundo, es que en el último año 4 luchas en defensa del agua en Morelia, solo en la capital. Eso no lo veíamos hace 5 años. No. Loma Bonita, la Coca-Cola, Loma de Santa María, la Mencita. Y ahora surgen los de Santa María de Ejido, es decir, de la Tenencia. Es decir, estas 5 luchas que están ahorita
recientemente en el Apenas último año. empiezan. Apenas estamos viendo la punta del iceberg del reclamo ciudadano por su derecho humano a vivir y a tener acceso al agua. Bueno, pues nos despedimos. Gracias, Gracias a ti. Carlos. Gracias. Gracias Pablo por invitarnos siempre. ¿No? Voces de cambio. Voces de cambio.